En este video exploramos 5 historias reales de inventores que tuvieron finales trágicos por sus propias creaciones. No son solo accidentes, sino consecuencias fatales y perturbadoras de su trabajo. Cada historia muestra cómo la innovación puede volverse mortal. Acompáñanos mientras revelamos los detalles de inventores que murieron por sus propias invenciones. Era una fría mañana del 4 de febrero de 1912 en París, Francia. Reporteros, fotógrafos y curiosos se reunieron para presenciar una audaz demostración. Entre ellos estaba Franz Reichelt, un sastre austriaco de 33 años que se había mudado a París en 1898. A diferencia de los turistas, Reichelt estaba allí para probar que su traje paracaídas hecho en casa podía llevar a una persona desde grandes alturas con seguridad. Reichelt nació en Austria en 1878 y había construido un exitoso negocio de sastrería en París, sirviendo principalmente a expatriados austriacos. A medida que comenzaba el siglo XX, Reichelt se interesó cada vez más en la aviación, que avanzaba rápidamente. Visualizó un paracaídas portátil que pudiera salvar a los aviadores en emergencias. Su objetivo era crear un traje que permitiera a los pilotos escapar de sus aviones y aterrizar sanos y salvos en el suelo. La idea era simple: aumentar la superficie de una persona en caída para reducir la velocidad del descenso, permitiendo un aterrizaje seguro. En lugar de un dosel tradicional, el paracaídas de Reichelt estaba integrado en un traje. Creía que su invento podía revolucionar la seguridad de la aviación y estaba ansioso por probarlo. Reichelt comenzó a experimentar en 1910, dejando caer muñecos vestidos con trajes paracaídas desde el 5º piso de su edificio. Al principio los muñecos aterrizaban suavemente, lo que animó a Reichelt a mejorar su diseño. A medida que continuaba con las pruebas, los muñecos comenzaron a estrellarse sin lograr un aterrizaje seguro. Reichelt no se desanimó, convencido de que el problema era la altura de las pruebas, no su diseño. Creía que un salto desde mayor altura permitiría que el paracaídas se desplegara correctamente. Incluso comenzó a probar el traje en sí mismo. En 1911 saltó desde una ventana a 8 metros del suelo, pero el traje falló y se rompió una pierna. Pero se mantuvo firme en su determinación y buscó una plataforma más alta para su próximo intento. Enfocándose en la Torre Eiffel, con más de 300 metros de altura, la Torre Eiffel era el lugar perfecto. Reichelt creía que saltar desde la primera plataforma a 55 metros del suelo garantizaría el éxito de su paracaídas. Después de persistir, recibió permiso de la policía parisina para realizar la prueba, aunque ellos asumieron que usaría un muñeco, pero planeaba hacer el salto él mismo. La mañana de la demostración, Reichelt llegó a la Torre Eiffel con su traje paracaídas, hecho de seda y tela impermeable, con varillas y correas para desplegar el paracaídas. A medida que Reichelt ascendía a la primera plataforma, sus amigos se preocuparon al darse cuenta de su intención de saltar. Intentaron disuadirlo, mencionando el frío y las condiciones ventosas, pero Reichelt se mantuvo decidido a demostrar el valor de su invento a pesar de sus preocupaciones. Reichelt dudó al borde de la plataforma durante casi un minuto, mirando a la multitud abajo. En las imágenes granulosas de ese día, la tensión es palpable mientras se prepara para saltar. A pesar de su vacilación inicial, reunió coraje y con un grito final de "A bientôt", que significa "hasta pronto", saltó. Por un momento hubo silencio, luego se realizaron los peores temores de la multitud. El traje paracaídas no se desplegó como se esperaba. En lugar de atrapar el aire, la tela se envolvió alrededor del cuerpo de Reichelt, convirtiéndolo en un torpedo humano. Cayó al suelo, estrellándose fatalmente. Reichelt murió al instante. El resultado fue sombrío. Los espectadores corrieron hacia la escena, pero era tarde. Franz Reichelt, quien soñaba con salvar vidas con su traje paracaídas, perdió la suya en el intento. Los periódicos informaron sobre la tragedia al día siguiente. Algunos criticaron a Reichelt por su imprudencia, mientras que otros simpatizaban con el hombre que se atrevió a soñar en grande, pero fracasó trágicamente. La historia de Reichelt es una de ambición desmedida. Ignoró advertencias, consejos e incluso la evidencia de sus pruebas fallidas. Su determinación y pasión por la innovación resuenan, pero su historia nos recuerda la delgada línea entre la valentía y la imprudencia.
La historia de Franz Reichelt es trágica, pero también es la historia de la ambición de un hombre que creyó que podía volar y pagó el precio más alto por esa creencia. Era el 18 de junio de 2023 en el Océano Atlántico Norte. Un pequeño sumergible de 6 metros llamado el Titán estaba a punto de iniciar una misión en las profundidades para visitar los restos del Titanic, a casi 4.000 metros bajo la superficie. Los 5 pasajeros no eran simples aventureros, eran personas prominentes. Entre ellos, Stockton Rush, el director ejecutivo de OceanGate, el multimillonario británico Hamish Harding, el empresario pakistaní Shahzada Dawood, su hijo de 19 años Suleiman, y el experto francés en el Titanic Paul-Henri Nargeolet. Su objetivo era presenciar de cerca el icónico naufragio, una oportunidad única, pero que pronto resultaría mortal. El Titán nunca regresó. Durante su descenso, el sumergible implosionó debido a la presión, matando instantáneamente a los 5 pasajeros. Esto no fue solo un trágico accidente, sino el resultado de años de advertencias ignoradas y decisiones cuestionables impulsadas por una incesante búsqueda de innovación. Stockton Rush, el arquitecto de este fatídico viaje, era más que un director ejecutivo. Era un innovador que se enorgullecía de desafiar los límites, a menudo a costa de la seguridad. Admiraba personajes como el Capitán Kirk de Star Trek, hombres que desafiaban las normas para lograr la grandeza. Su visión para OceanGate era hacer la exploración submarina accesible a científicos y al público general. Esta ambición llevó al desarrollo del Titán, un sumergible diseñado para sumergirse más profundamente que la mayoría de los vehículos de su tipo, hasta el lugar exacto del Titanic. Pero este era diferente de los sumergibles tradicionales. A diferencia de otros que se someten a rigurosas pruebas y certificaciones para soportar la aplastante presión del océano profundo, el Titán evitó muchos de estos protocolos de seguridad. Rush veía estos procedimientos como obstáculos para la innovación, en lugar de salvaguardas necesarias. En 2018, 5 años antes del último viaje, un grupo de expertos de la Sociedad de Tecnología Marina, MTS, envió a Rush una carta expresando serias preocupaciones sobre su enfoque. Firmada por más de 3 docenas de especialistas, la carta advertía que los métodos experimentales de OceanGate podían llevar al desastre. Estaban alarmados porque Rush no buscó la certificación estándar de la industria para el diseño y construcción del Titán. Rush desestimó estas advertencias, considerándolas intentos de frenar la innovación. Creía que las preocupaciones eran erróneas e insultantes, percibiéndolas como esfuerzos de la industria para detener el progreso bajo el pretexto de la seguridad. Las advertencias no terminaron ahí. En 2018, el director de operaciones marinas de OceanGate, David Lockridge, planteó serias preocupaciones sobre la seguridad del Titán. Lockridge, un exingeniero de la Marina Real, recomendó pruebas más rigurosas, incluyendo un escaneo del casco para detectar posibles fallos. Insistió en que el sumergible se sometiera a pruebas no destructivas antes de ser usado en inmersiones profundas. Sus preocupaciones fueron ignoradas y cuando insistió fue despedido. OceanGate lo acusó de compartir información confidencial, lo que llevó a una disputa legal que se resolvió fuera de los tribunales. En 2019, Carl Stanley, un experto en sumergibles, realizó una inmersión de prueba en el Titán y escuchó sonidos ominosos de crujidos provenientes del casco al descender a 3.600 metros. Envió un correo a Rush advirtiendo que el ruido indicaba un fallo en el casco, pero él nuevamente desestimó la preocupación, confiado en su diseño. El veterano especialista en exploración profunda Rob McCallum también instó a Rush a que el Titán fuera evaluado de manera independiente antes de usarlo para inmersiones comerciales. Advirtió que el enfoque de Rush recordaba a la famosa afirmación de que el Titanic era insumergible. Pero Rush ignoró el consejo, creyendo que McCallum era solo otro crítico de la industria. En junio de 2023, el Titán descendió hacia el sitio del naufragio del Titanic. Los 5 pasajeros a bordo probablemente estaban llenos de emoción y anticipación. Estaban a punto de ver algo que pocas personas en la Tierra habían visto. Un barco perdido en las profundidades del océano durante más de un siglo. Pero a medida que descendía más, la presión fuera del sumergible aumentaba exponencialmente.
A casi 4.000 metros bajo la superficie, la presión es de casi 6.000 libras por pulgada cuadrada, una fuerza casi inimaginable. El Titán no estaba equipado para soportar tal presión. El casco del sumergible, hecho de fibra de carbono y titanio, fue diseñado para ser liviano y fuerte. También era experimental y no había sido sometido a los rigurosos procesos de prueba y certificación que son estándar en la industria. A medida que el Titán continuaba su descenso, el casco comenzó a fallar. La inmensa presión oceánica fue demasiado para el defectuoso diseño. En algún momento durante la inmersión, el casco implosionó. La fuerza fue tan poderosa que probablemente mató instantáneamente a todos a bordo. La presión aplastó el sumergible y lo redujo a fragmentos esparcidos por el fondo del océano. No hubo sobrevivientes. Los sueños de ver el Titanic de cerca se desmoronaron, junto con las vidas de 5 personas que confiaron en que el Titán era seguro. Era el 22 de febrero de 2020 en el vasto desierto cerca de Barstow, California. Toda la atención estaba puesta en Michael "Mad Mike" Hughes, de 64 años, y cohetero autodidacta. Estaba a punto de intentar su truco más peligroso, lanzarse en un cohete casero. Hughes tenía una misión: alcanzar alturas que ningún aficionado había osado y probar una controvertida teoría de que la Tierra era plana. Hughes no era un aventurero común. Chofer de limusinas de profesión, había establecido un récord Guinness por el salto más largo en limusina, 31 metros en un Lincoln Town Car, pero su verdadera pasión estaba en los cielos. Con los años, se había convertido en una figura prominente en la comunidad de la Tierra plana. Aunque quienes lo conocían creían que utilizaba esta creencia principalmente para obtener atención y financiamiento para sus proyectos de cohetes. Hughes afirmaba que solo quería ver por sí mismo y desafiar los límites de lo posible. Ese día Hughes tenía como objetivo alcanzar la línea de Kármán, el límite entre la atmósfera terrestre y el espacio exterior, a 100 kilómetros de altura. Su cohete a vapor, construido en su patio trasero con la ayuda de su socio Waldo Stakes, estaba diseñado para alcanzar 1.500 metros. El misil, equipado con 3 calentadores, debía impulsarlo hasta 700 kilómetros por hora. Mientras Hughes se preparaba para el lanzamiento, se reunió una pequeña multitud, incluidos amigos, periodistas y un equipo del Science Channel que filmaba para una serie titulada Astronautas Caseros. Todos sabían los riesgos, pero nadie esperaba lo que estaba por ocurrir. El cohete era una estructura de acero construida con piezas de repuesto y descansaba en su plataforma de lanzamiento, pareciendo algo salido de una película de ciencia ficción. En el apuro de los preparativos finales, una escalera que debía retirarse antes del despegue quedó aún sujeta a la rampa. Hughes subió a la cabina, se abrochó y se preparó para el viaje de su vida. Los motores rugieron con vapor brotando mientras el cohete se preparaba para despegar. Pero al elevarse, chocó con la escalera olvidada, causando un fallo crítico. El impacto arrancó un bote que contenía uno de los paracaídas del cohete, desplegándolo demasiado pronto. La multitud observó horrorizada mientras el paracaídas ondeaba inútilmente detrás del misil. El cohete tambaleó y se desvió de su curso sin el paracaídas para frenar su descenso. Alcanzó una altitud desconocida, lejos de los 1.500 metros que Hughes esperaba, antes de arquearse de vuelta hacia la Tierra. Los segundos parecían eternos mientras el cohete caía en picado, con el motor aún encendido, hasta estrellarse contra el suelo del desierto. El impacto fue catastrófico. El cohete chocó con una fuerza tremenda, levantando una enorme nube de polvo y escombros. La multitud solo pudo observar en silencio mientras lo que acababa de suceder comenzaba a asimilarse. Los amigos de Hughes y los espectadores corrieron al sitio del accidente, pero estaba claro que no había nada que pudieran hacer. El cohete aterrizó a casi 1 kilómetro de la plataforma de lanzamiento y el impacto fue fatal. El personal médico preparado en caso de emergencia llegó rápidamente, pero Mike Hughes fue declarado muerto en el lugar. La noticia de la muerte de Hughes se difundió rápidamente. El Science Channel, que filmaba el evento, emitió un comunicado expresando sus condolencias. Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia y amigos de Mike Hughes en este difícil momento. Su sueño siempre fue lanzar esto, y el Science Channel estuvo allí para documentar su viaje. Para quienes conocían a Hughes, su muerte fue una conclusión trágica, pero quizás inevitable para una vida vivida al límite.
Siempre fue consciente de los riesgos y nunca se alejó de ellos, a menudo enfatizando la importancia de vivir la vida al máximo y aprovechar cada oportunidad. Hughes creía en llegar al final de la vida sin haber dejado nada por intentar, habiendo agotado todas las posibilidades con las llantas metafóricas reventadas, la gasolina agotada y llegando a un alto en seco, sabiendo que había hecho todo lo posible. Era una tarde soleada el 13 de junio de 2006 en Hondo, Nuevo México. Dentro de un gran estudio estaba a punto de suceder una tragedia. Luis Jiménez era un escultor celebrado por sus obras audaces y coloridas. Trabajaba en su última creación, un enorme Mustang de 10 metros de altura. Esta escultura no era una obra común. Fue encargada por el Aeropuerto Internacional de Denver y estaba destinada a dar la bienvenida a millones de visitantes. Pero ese día terminaría en tragedia, marcando el capítulo final en la vida de Jiménez. Luis Jiménez nació el 30 de julio de 1940 en El Paso, Texas, en una familia de raíces mexicanas. Su crianza en el taller de letreros eléctricos de su padre lo expuso a las luces de neón, la pintura en aerosol y la soldadura, habilidades que más tarde darían forma a su estilo artístico único. El arte de Jiménez estaba fuertemente influenciado por su herencia cultural y la cultura lowrider, conocida por sus diseños vibrantes y poco convencionales. Sus esculturas, a menudo hechas de fibra de vidrio, eran coloridas, de gran tamaño y profundamente conectadas con temas hispanos y del suroeste. Aunque algunos celebraban su trabajo, no todos lo aceptaban. Mientras algunos elogiaban su arte por mostrar la cultura chicana y la clase trabajadora, otros lo encontraban excesivamente brillante y extravagante. Pero Jiménez se mantuvo fiel a su visión, ganando reconocimiento en importantes instituciones de arte como el Museo Smithsonian de Arte Americano y el Museo Whitney de Arte Americano. A mediados de los 90, Jiménez se había convertido en uno de los escultores más prominentes de los Estados Unidos, recibiendo numerosos reconocimientos. A principios de los 90, la ciudad de Denver lo invitó a crear una escultura para su nuevo aeropuerto internacional. Jiménez aceptó el reto decidiendo hacer un Mustang de 10 metros de altura, hecho de fibra de vidrio policromada. El Mustang con sus ojos rojos neón estaba destinado a capturar el espíritu del oeste, un símbolo majestuoso y salvaje que también rendía homenaje a las raíces de Jiménez. Jiménez trabajó en la escultura durante casi una década, enfrentando numerosos desafíos debido a su inmenso tamaño y complejidad. El proceso involucraba maquinaria pesada y materiales peligrosos, pero Jiménez estaba decidido a terminar el proyecto. El 13 de junio de 2006, ocurrió la tragedia mientras estaba en las etapas finales de la escultura. Una gran sección del Mustang cayó de un polipasto, aplastando a Jiménez contra un soporte de acero y cortándole una arteria en la pierna. Fue llevado de urgencia al hospital, pero fue declarado muerto a los 65 años. El mundo del arte quedó conmocionado por la repentina muerte de Jiménez, y los tributos llegaron desde todo el mundo. El Mustang, que debía simbolizar el espíritu salvaje del oeste, quedó para siempre vinculado a la muerte de su creador. A pesar de esto, los hijos de Jiménez completaron la escultura, y en febrero de 2008, el Mustang azul fue instalado en el Aeropuerto Internacional de Denver. La escultura, apodada más tarde Lucifer, rápidamente se volvió controvertida. Su mirada intensa, los ojos rojos brillantes y las trágicas circunstancias de su creación la hicieron inquietante para muchos. Incluso surgieron leyendas urbanas que afirmaban que la escultura estaba maldita, con sus ojos rojos vistos como un símbolo de maldad. El Mustang azul se convirtió en una parte importante de la identidad cultural de Colorado. Apareció en programas de televisión, guías de viajes y cómics, generando tanto miedo como fascinación. La viuda de Jiménez, Susan, trabajó arduamente para gestionar el legado de su difunto esposo, viendo la escultura como un símbolo orgulloso del oeste, no como la figura demoníaca que otros percibían. Con los años, el Mustang azul ha seguido siendo tema de debate y fascinación. Aunque la historia detrás de él es trágica, la escultura muestra la visión y el talento de Jiménez, perdurando como una pieza significativa de arte en el Aeropuerto Internacional de Denver. Era el 11 de septiembre de 1973, en el condado de Ventura, California. Henry Smolinski y Hal Blake,
2 ingenieros creativos, estaban en la pista del aeropuerto del condado de Ventura, listos para probar su ambiciosa creación, el ave Mizar conocido como el Pinto Volador. Después de años de arduo trabajo, estaban a punto de lo que creían sería un momento revolucionario. Henry Smolinski, nacido en 1933 en Cuyahoga, Ohio, tenía una profunda pasión por la aviación. Después de estudiar ingeniería aeronáutica en el Instituto Tecnológico de Northrop, trabajó en motores a reacción y diseño de aviones en North American Aviation antes de pasar a Rocketdyne, donde contribuyó al desarrollo de misiles. Pero Smolinski quería más que una carrera exitosa, quería revolucionar el transporte creando un vehículo que pudiera circular por carreteras y volar por los cielos. En 1971, Smolinski dejó Rocketdyne y se asoció con Hal Blake para formar Advanced Vehicle Engineers, o AVE, en Van Nuys, California. Su objetivo era construir un auto volador comercialmente viable. Llamaron a su modelo el ave Mizar, una combinación de un Ford Pinto de 1971 y un Cessna 337 Skymaster. El Pinto era un auto pequeño popular en la década de 1970, mientras que el Skymaster era una aeronave ligera conocida por su facilidad de vuelo. La idea era crear un vehículo que pudiera cambiar sin problemas entre conducir y volar. El concepto emocionó al público y a la prensa. Algunos creían que el Mizar podría cambiar el transporte, pero el proyecto tenía serios problemas. El Pinto era conocido por ser inseguro, con tendencia a incendiarse en colisiones traseras. Las modificaciones para hacerlo apto para volar añadieron peso significativo, sobrecargando el marco del Skymaster más allá de sus límites. Se realizaron más de 40 modificaciones al Pinto para hacerlo compatible con el Cessna. Se acoplaron las alas y el soporte del motor trasero del Skymaster al auto, y se adaptaron los controles para que el volante manejara tanto el vehículo como las superficies de vuelo del avión. Igualmente persistían preocupaciones sobre la integridad estructural del vehículo. El peso adicional del Pinto, combinado con el del Skymaster, llevaba el peso total peligrosamente cerca del máximo permitido para el despegue, lo que hacía que un pequeño error fuera potencialmente catastrófico. Pero Smolinski y Blake continuaron su trabajo. Realizaron varias pruebas de vuelo, algunas de las cuales fueron exitosas. Pero el 26 de agosto de 1973 ocurrió un vuelo problemático. Se contrató al piloto profesional Charles Janis para volar el Mizar, pero el ala derecha comenzó a desprenderse durante el vuelo. Janis realizó un aterrizaje de emergencia, evitando por poco un desastre. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, o NTSB, investigó y encontró soldaduras deficientes y componentes estructurales sueltos, indicando que el vehículo estaba sobrecargado y mal construido. Smolinski y Blake siguieron adelante, convencidos de que estaban cerca de un avance. El 11 de septiembre de 1973, decidieron probar el Mizar nuevamente, esta vez con un motor más potente de 300 caballos de fuerza, lo que agregó aún más peso al ya sobrecargado marco. Confiados en su creación, debieron haber notificado al gerente del aeropuerto, lo cual era un paso rutinario en pruebas anteriores. Smolinski y Blake finalmente despegaron. Durante los primeros 2 minutos el vuelo fue bien. El Mizar ascendió a unos 300 metros, pero luego ocurrió el desastre. El peso adicional del nuevo motor resultó demasiado, causando la falla de varias soldaduras y la separación de las alas del auto. En un instante el Cessna y el Pinto ya no eran un solo vehículo, sino 2 objetos condenados cayendo del cielo. Los testigos vieron humo negro salir del vehículo mientras caía en picada. El auto se estrelló contra un árbol y luego impactó un camión cerca del aeropuerto, provocando una explosión masiva. Smolinski y Blake murieron instantáneamente. El accidente ocupó titulares y el Pinto volador se convirtió en una sensación instantánea. La investigación de la NTSB concluyó que el Mizar era muy pesado y mal construido para ser seguro, lo que llevó a la cancelación inmediata del proyecto. La historia del Pinto volador cayó en el olvido, recordada como una historia de ambición que salió mal. La trágica muerte de Smolinski y Blake nos recuerda que la innovación, aunque esencial, siempre debe estar equilibrada con la precaución.